Listo. Ahí, ¿la ven o no, muchachos? Sí, profe. Bueno, vamos que siga así. Pues, si cualquier cosa me avisan, por favor. Bien. Entonces vamos a ver lo que es la clasificación de los contratos de obra pública, clasificación de los contratos de obra pública, ¿cierto? De conformidad o según de conformidad con la remuneración. Es decir, con la forma en que se paga. ¿Ok? Clasificación de los contratos de obra pública de conformidad con la remuneración. ¿Ok? Bien. Entonces, según el decreto 69, perdón, el artículo, aquí es el artículo, según el artículo 69 del decreto 150 de 1976. Los contratos se dividen de la siguiente forma. Contrato de obra. ¿Sí? Los contratos de obra. Primero, si quieren, colóquenle primero. Los contratos de obra. Hay contratos que llamamos por precio global o precio alzado. ¿Sí? Así se llaman. Por precio global o precio alzado. ¿Sí? ¿En qué consisten estos contratos? El contratista, a cambio de las prestaciones ¿a qué se compromete? ¿Sí? Entiende por prestaciones las actividades de obra a qué se compromete. Obtiene una remuneración. Equivalente a una suma
global fija a una suma global fija, ¿sí? Equivalente a una suma global fija. En estos contratos, el contratista es el único responsable, de la vinculación del personal. ¿Sí? De la vinculación del personal. De los materiales. De los equipos. De los equipos. De la maquinaria. ¿Ok? Los pagos pueden ser periódicos. Bueno, ¿están escuchando? Hola. Sí, profe. Bueno, hablemos un poquito de este contrato a precio global o precio alzado. Digamos que este tipo de contrato es lo que llaman los americanos llave en mano, ¿sí? Si ustedes alguna vez se meten a estudiar algo de contratación en Estados Unidos, es lo que ellos llaman llave en mano, ¿no? ¿En qué consiste? En que usted simplemente presenta, como dice aquí, un valor único por la construcción de alguna obra civil, ¿sí? O de algún contrato de obra pública. No hay la obligación de hacer un despiece a precios unitarios del valor de la obra. Ojo, eso no significa que el contrato vaya a ser verbal, no. Ya lo vimos, ¿cierto? Los contratos públicos en Colombia son escritos, todos, independiente de su modalidad, ¿sí? Ahora, muy poco yo he visto en todo lo que yo ingeniero, este tipo de contratos. La razón es, la razón principal es una, muchachos. En el momento de una discusión por precios, de una discusión por ejecuciones, algún tipo de esas cosas, es muy difícil comprobar quién tenía la razón, si la entidad estatal o el contratista. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es un contrato donde usted ahí le dice al alcalde, vea, yo le hago esa escuela veredal por 20 millones de pesos, ¿sí? Eso sería un contrato a precio global o precio alzado, donde no hay detalle de nada. Bueno, usted tiene derecho a presentar unas cantidades de obra, eso sí, ¿sí? Pero lo que es la parte de la presupuestación, de los valores, de las actividades, no se contempla en este tipo de contratos, ¿cierto? Es un globalazo, como se dice, ¿sí? Bien, entonces estos contratos que están contemplados en la ley, pues se maneja muy poco. Siendo sincero, se maneja muy poco. Yo, en todo lo que tengo de experiencia, no he visto que se manejen este tipo de contratos, ¿no? No lo he visto. Tal vez en contratos de unas cuantías supremamente pequeñas se puede manejar, ¿sí? Alguna remodelación, algún tipo de cosas de esas que no implique mayor inversión. Pero el problema está a la hora de ver de dónde salieron los valores, pues, ¿sí?
de ver de dónde salieron los valores y todas las cuentas. Bueno, ojo con esto. El contratista es el único responsable de la vinculación del personal, sí. El contratante, en este caso la entidad estatal, no tiene nada que ver en la vinculación del personal. Pero, muchachos, esto sí ténganlo muy en cuenta. Eso no significa que la entidad estatal se desentienda de todo lo que es el manejo del recurso, que dijimos que ya no se llama recurso, ¿sí? Humano, ¿sí? Sino del talento humano, de las personas que están interviniendo en la obra. ¿Por qué razón? Se los voy a explicar, si es que ya no se lo he explicado. Sucede que ante la ley, ¿sí? Ante la ley, el contratista es el primer responsable de su equipo de trabajo. Les voy a hacer una gráfica. Espérenme un segundo, borramos esto. Les voy a hacer una gráfica. Un muñequito. Supongamos que este es el contratista de acabados. Contratista de... Bajémoslo otro poquito porque necesito más espacio. Supongamos que este es el contratista. Contratista de acabados. ¿Sí? Ustedes saben que uno en obra, uno tiene varios contratistas. ¿Sí? Es decir, en obra tiene uno el contratista de mampostería, es decir, el que se va a dedicar a pegar todos los ladrillos de la obra, el contratista de acabados, el contratista de obra negra o estructura, que es el que hace columnas, vigas, losas, voladizos, ¿sí? El contratista de la parte hidráulica, que va pegado con la sanitaria generalmente, el eléctrico, ¿sí? El de las instalaciones de gas. Uno maneja una serie de contratistas en las obras, muchachos, ¿sí? Lógicamente hay un maestro de obra que los dirige a todos y un contramaestro cuando se necesite, dependiendo de la magnitud de la obra. Pero uno lo que maneja es varios frentes con varios contratistas. Entonces ustedes supongan que este contratista tiene una serie de personas a su cargo, que es lo lógico, ¿sí? Una serie de trabajadores de diferentes rangos, como oficiales y obreros. ¿Ok? ¿Qué pasa? En caso de que le pase algo a un paciente de estos, una persona de estas, por ejemplo, sufra una enfermedad o un accidente laboral, ¿sí? La persona encargada de responder por este señor es el contratista. ¿Listo? ¿Y él cómo responde? Pues hombre, lo obligatorio es que este señor tenga vinculado a este trabajador a una EPS, a una entidad prestadora de salud, ¿sí? A una ARL, una administradora de riesgos laborales, ¿ok? Lo tenga vinculado a una ARL, lo tenga vinculado a EPS y lo tenga vinculado a pensión, que es obligatorio, ¿no? Ya no es elección, ¿sí? Ya no es elección. Lo tiene que vincular a esas tres cosas obligatoriamente. Cuando yo me gradué, a nivel de cuento, muchachos, el contratista no tenía necesidad o no era obligación de meterlo a uno en estas cosas, ¿sí? Ellos verían si lo metían o no, y uno quedaba en el aire, ¿sí? Con decirles que mucho tiempo yo trabajé
y no conticé a pensión, porque no era obligación. No era obligación. Ahora es obligación. Todas esas tres cosas son obligaciones. Y este señor los tiene que tener vinculados a cada uno de sus trabajadores a eso. Porque si no, ¿qué sucede? Supongamos que este señor no los tiene vinculados a nada de esto. Este trabajador puede sufrir un accidente o una enfermedad laboral. Es obligación del contratista cubrir, si no lo tiene vinculado, cubrir esos costos. Es obligación. ¿Sí? Así que el peor error que ustedes pueden hacer como ingenieros es querer ahorrarse una plata con sus trabajadores en este sentido. ¿Por qué? Porque en caso de que sufran una enfermedad, los costos van a ser muy altos, ¿no? A un trabajador de las cosas más sencillas que le puede pasar es que tenga un esguince de tobillo. ¿Sí? Que se le voló el tobillo y bueno, eso le puede dar unos días de incapacidad. Pero si trabaja en alturas, corre muchísimos riesgos. Inclusive sin necesidad de trabajar en alturas, muchachos. Ustedes saben, si no lo saben, se los voy a decir, en Colombia se considera trabajos en alturas de 1.5 metros para arriba. Una persona que está desprendida del suelo, 1.5 metros, ya está trabajando en alturas. Y 1.5 metros no es nada. ¿Ok? Entonces, cuando la gente trabaja por encima de 1.5 metros, pues ya tiene que tener una serie de cosas, ¿cierto? Como un arnés, ¿sí? O un cinturón de seguridad, un portaequipos, bueno, todas esas cosas de seguridad industrial que no sé si ustedes vieron conmigo construcción de edificios. Técnicas 1 la vieron ya conmigo o no la han visto. Aún no lo he pillado, profe. No, profe, listo. ¿No la han visto? No, yo creo que es el otro semestre. Bueno, Se listo. mira. Bueno, entonces, en esa materia vamos a ver, hay un capítulo de seguridad laboral. Ahí tratamos ese tema. Era para saber si ya la habían visto o no. Entonces, muchachos, de 1.5 para arriba es trabajo en alturas. Les cuento la experiencia. Un trabajador puede estar en una escalera, ¿sí? Y se le resbala la escalera porque no tiene las normas de seguridad. Y así como se puede solo golpear un pie, si cae mal, se puede morir. He visto trabajadores morirse por caerse de una escalera. ¿Sí? Los he visto. Así que no se necesita estar a 10 metros para sufrir un accidente grave. Bueno, entonces, esta persona, si no tiene afiliado a su trabajador, a esas tres cosas, le toca cubrir con los costos, que pueden ser muy pequeños, pero que pueden ser muy grandes. Porque si un trabajador de estos se le cae y queda paralítico, ¿sí? Cuadrapléjico, es la obligación del contratista cubrirle todo lo que esa persona necesite. Y esa es una cosa bastante costosa. Conclusión de esta primera parte. Muchachos, no se vayan a pegar de bobadas. ¿Sí? No vayan a querer ahorrar gastos en EPS. No todo el mundo tiene que estar vinculado a EPS. Todo el mundo tiene que estar vinculado a ARL. ¿Sí? Administradora de riesgos laborales. Todo el mundo tiene que estar vinculado a pensión. Sagrado. Nadie, escúchenme bien, nadie puede entrar a obra si no tiene eso al día. Entonces, ¿cuál es la función suya? Estamos hablando de del contratista acabado. Usted está acá. ¿Sí? Usted es el ingeniero
en algunos casos residente, ¿sí? O, digámoslo, si está ocupando un cargo público, ¿sí? Puede ser el secretario de obras o, en algunos casos, lo llaman el jefe de planeación. ¿Listo? Usted está acá. Usted es el encargado de dirigir y coordinar a este señor de acá y a todos los contratistas. Entonces usted le tiene que exigir a ese señor que le muestre la planilla donde todas estas personas están vinculadas a ese tipo de cosas. ¿Sí? Y les voy a decir por qué. La ley dice que si este señor de aquí, vamos a borrar unas cositas. Así, la ley dice que si este señor de aquí sufre un accidente y este señor de acá no le responde, supongamos que se pierde, se vuela, ¿cierto? La responsabilidad pasa de aquí a acá. ¿Ok? Es decir, el contratante, tanto las empresas públicas como las empresas privadas, es solidario, esa es la palabra, en el accidente, en el dolo. Es solidario. Entonces, si este señor de aquí, el directamente implicado, que en este caso sería el contratista acabado, no le responde, le toca a la entidad estatal, en este caso que estamos hablando de contratos estatales, en los casos públicos a la empresa, cubrir las necesidades del trabajador. ¿Sí? Cubrir las necesidades del trabajador. Les repito, eso se llama ser solidario en el duelo. ¿Sí? Cubrir las necesidades del trabajador. Entonces eso, de la misma forma, le puede valer mucha plata a la alcaldía, a la gobernación, a cualquiera de las entidades que hemos visto, entes públicos. ¿Sí? Entonces, por eso su responsabilidad, cuando esté aquí, es ver que esto se cumpla. ¿Sí? Que eso se cumpla. Entonces usted tiene que pedir las planillas de los contratistas, perdón, a los contratistas de su personal, ¿sí? De su personal y ver que todos estén afiliados a esas cosas. Ver que todos estén afiliados a esas cosas, a esas entidades, siendo más específicos. ¿Ok? Siempre va a haber solidaridad en los accidentes y enfermedades de los trabajadores y en cualquier cosa. Lo mismo pasa con las prestaciones sociales. Si el contratista de acabados le que incumple a un trabajador en el pago de sus prestaciones sociales, en el pago de sus cesantías, de sus vacaciones, y el hombre no responde, el contratista puede demandar a la entidad estatal. Perdón, el trabajador puede demandar a la entidad estatal. Y la entidad estatal le toca pagar. Bueno, por ese aspecto se maneja mejor porque para eso están las pólizas, ¿no? Ya cuando veamos las pólizas, ya vamos a ver en qué consiste y la entidad estatal de alguna manera se cubre. Entonces, muchachos, que les quede claro. Primero, todos los trabajadores tienen que estar vinculados a EPS, a ARL y a pensión. Como mínimo. Como mínimo. ¿Sí?
¿Uno cómo controla eso? Como les digo, le pide las planillas a los contratistas antes de pagarles. Bueno, muéstreme usted quiénes están trabajando con usted y quiénes están vinculados a todas estas cosas. Y cuando está uno en obra, cuando está uno en la obra, ¿sí? Las obras, por lo general, lo que ustedes lo han visto, tienen una casetica, ¿no? Y aquí está la entrada a la obra. Acá está la obra. ¿Sí? Uno tiene siempre su vigilante en la caseta. Entonces usted a este señor le dice que nadie entra a la obra si no tiene estas cosas detrás. Nadie. Absolutamente nadie. Trabajador que no esté en la planilla de PS, de aire, de pensión, no entra a la obra. Así de sencillo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy viendo un micrófono abierto ahí. Por favor, ciérrenlo. Entonces, muchachos, ojo con eso. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, me la pasan, por favor. Bueno, ponemos todo esto. Espero les haya servido el muñequito. Todo esto. A ver. Entonces, esto se va. Esto se va. Listo. Ok. Entonces, volvamos con el tema. El contratista es el único responsable de la vinculación del personal, ¿sí? Más no de lo que le pase a ese personal. Eso era lo que les quería dejar claro. Más no lo que le pase a ese personal. Él lo puede vincular y él puede ver qué gente contrata, pero no significa que nosotros no tengamos responsabilidades. ¿Listo? Bien, sigamos. De los materiales, de los equipos, de la maquinaria, de todo. Ellos simplemente entregan un producto. Y como dice ahí, los pagos pueden ser periódicos. ¿Sí? Se puede pactar que yo le pago a usted cada 2 meses o a medida que va avanzando la obra. Eso se puede arreglar sin ningún problema. Bien. Vemos el segundo. Contrato de obra a precios unitarios. Contrato de obra a precios unitarios. Bien. Son aquellos en los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obra. Y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por el precio de cada una de ellas. Por el precio de cada una de ellas. Pregunta, ¿ya vieron proyectos de ingeniería civil? Ahora estamos mirando formulación y evaluación de proyectos. No, pero esa es una. La otra es proyectos de ingeniería civil. Eso todavía. ¿Esa la ven en el otro semestre o en este semestre? El otro semestre. Listo. Bueno, muchachos. Ahí en esa materia, que parece que me va a tocar darla a mí, debido a las condiciones del ingeniero Rolando, van a ver eso, van a ver los contratos de obra a precios unitarios que se manejan, creería yo, tengo una estadística clara, pero creo que el 95% de las obras en Colombia se maneja así. ¿Sí? O el 90%, pongamos. Les voy a dar una breve explicación de qué consiste un contrato de obra a precios unitarios. Un contrato de obra a precios unitarios tiene tres partes bien definidas. ¿Sí? Lo primero, que son los materiales, ¿sí? Que uno le da los precios, los materiales como arena, ¿sí? Cemento, grava, agua, y todos los materiales que uno va a utilizar en obra. Con esos materiales uno arma lo que son, lo que llamamos los ingenieros, los básicos, ¿sí? ¿Los básicos qué es? Entonces hablamos de concretos, ¿sí? Hablamos de vigas por metro lineal, hablamos de columnas por metro lineal, hablamos de andenes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, los básicos se apoyan en los materiales, ¿sí? Ustedes saben que para un concreto se necesita arena, cemento, grava y agua, ¿sí? Para las vigas, fuera de los concretos, se necesita también, ¿qué? Formaletería, ¿sí? Y sistemas de apoyo, como puntales, riostras, ese tipo de cosas. Entonces, con los materiales básicos, con los materiales primarios, se arman los básicos, ¿sí? Y con esos básicos ya se pasa a armar lo que es el presupuesto de obra, ¿sí? Lo que es el presupuesto. El presupuesto de obra. El presupuesto entonces ya toma en cuenta los básicos, ¿sí? ¿Sí? Las cantidades, la unidad, las cantidades y el precio total por cada uno de esos elementos, ¿sí? Y al final, este valor de acá que les da en el presupuesto es el valor total presupuestado de la obra. ¿Ok? Ese es el valor total presupuestado de la obra. Entonces, este es el sistema, a grosso modo, porque como les digo, lo van a tener que ver en proyectos de ingeniería, a grosso modo, de una contratación a precios unitarios. ¿Sí? ¿Por qué unitarios? Porque cada uno de estos es una unidad de construcción. ¿Sí? Y sobre esos precios es que se soporta el valor de la obra. Como les digo, yo creo que por el 90% de las obras, sobre todo las entidades, las obras públicas, se manejan con este sistema.
¿Sí? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio que tiene es que como usted ha cotizado todo tan detalladamente, en el caso de alguna alteración de algún precio por causas ajenas al contratista, se puede pelear una remuneración de ese tipo de análisis, ¿cierto? De ese tipo de actividades, ¿sí? Esa es la gran ventaja que tiene este tipo. Como lo comentaba el compañero la anterior clase, uno ante este tipo de cosas puede pelear, eh, mejorar las condiciones de los precios, ¿no? Que se haga un estudio de ese tipo para ver en qué se puede mejorar. Porque la idea, como siempre les he dicho, no es perder plata, no es trabajar para perder plata. Esa no es la idea, ni para que lo vean, ¿no? Esa no es la idea, muchachos. Entonces, como usted tiene tan detallado el concreto, ¿cierto? El precio por cemento, el precio por arena, el precio por grava, el precio por agua, también el equipo y la herramienta menor que va a utilizar, eso ya lo van a ver en esa materia. Entonces uno tiene la alternativa de pedir un reajuste de precios cuando las condiciones no sean las normales debido a factores externos que no dependen del contratista. Cosa que ustedes no pueden hacer en la otra modalidad de trabajo, en el otro tipo de contratación a precio global. Ahí no hay nada que hacer. Si usted dijo 50 millones, son 50 millones. Ni uno más ni uno menos. Acá sí, acá sí. Inclusive, si se pueden manejar cantidades de obras, ¿sí? Si como tiene un presupuesto global, si en algunas obras, en algunos ítems, hay menos actividad, es decir, sucede que habíamos cotizado 50 metros lineales de viga y no fueron 50, sino 47. Y por ejemplo, habíamos cotizado, digamos, yo qué sé, 350 metros cuadrados de techo, pero fueron 370. Se pueden compensar los valores haciendo más obra en uno y menos en otro. ¿Sí? Siempre y cuando el valor no se salga del presupuesto de obra oficial. Cuando se sale del valor del presupuesto de obra oficial, se recurre a dos figuras. Una que es un otro sí, ¿sí? Una que es un otro sí. O si no, lo que le acabo de decir, ¿no? Que es una adicional de obra. ¿Sí? Que es una adicional de obra. La diferencia entre un otro sí y una adicional de obra es que el otro sí es de una actividad que no se tenía presupuestada hacerla inicialmente. ¿Sí? Entonces hay que firmar lo que llama un otro sí entre el contratista y el interventor. ¿Sí? Es decir, en este caso el representante de la entidad estatal. Una actividad que no se tenía programada. Por ejemplo, ustedes tenían excavación en limos. Una cosa es excavar en limos y otra cosa es excavar en roca. Y sucede que metieron la máquina y sí, los primeros 2 metros de profundidad eran limos, pero de ahí para allá encuentran roca. Esa roca, lógicamente, es mucho más difícil de excavar y no se tenía inicialmente en el presupuesto. Entonces hay que crear un otro sí. ¿Sí? Hay que crear un otro sí. Ahora, cuando son cantidades adicionales de obra, que es otra cosa. Pero sí estaba contemplado dentro de la obra hacer esa actividad. Entonces, esas son cosas que van a ir viendo, que las van a ver en ese curso. Acá no las vamos a ver, no corresponde. Pero bueno, si me toca dictarlo a mí, pues con mucho gusto los pondré al pelo con eso. Bueno, borremos esto.
Este era como un breve resumen, muchachos, de lo que es un contrato a precios unitarios. ¿Sí? A precios unitarios. A grosso Ingeniero, modo. buenos días, qué pena. Buenos días. ¿Con quién Venga, hablo? yo tengo, con Manuel Olúa, yo tengo una pregunta No, Manuel. respecto a su explicación. Bien, muy bien, profe, muchas gracias. Dime, Manuel. Le comprendí perfectamente lo que usted explicó acerca de este tema con respecto a los contratos por análisis de precios unitarios Ajá. y también si es un contrato global. Pero ¿cómo se manejaría si es un contrato llave en mano? ¿Llave en mano? Sí, Eso, señor. no sé si tú estabas aquí o acabaste de entrar, Manuel. El contrato global es un contrato de llave en mano. Eso les estaba explicando a tus compañeros. Ajá. Eso se maneja mucho en Estados Unidos. Ellos manejan mucho esa modalidad y el contrato global es un contrato llave en mano, que acá lo llamamos así, ¿no? Contrato global o precio alzado, pero en realidad es un contrato llave en mano. ¿Qué es un contrato llave en mano? Que uno simplemente le da las especificaciones técnicas a una persona, ¿sí? A un contratista, en este caso un ingeniero civil, digámoslo Sí. así, y le da los requerimientos y él simplemente presenta un precio global. Entonces, esta persona acaba la obra, ¿sí? Con los requerimientos exigidos y se le paga. Ya, es decir, se llama así, contrato llave en mano, porque es como eso, ¿no? Es como si a uno le entregara su casa y en el momento en que uno le entrega su casa, uno llega y paga. De acuerdo. ¿Sí? Sí, Es eso, señor. es eso. Ah, ¿Listo? ok. Muchas gracias. Sí, señor. Vale, con mucho gusto. Bueno, el otro contrato, muchachos, que también este sí lo he manejado, se llama contrato de obra. Uf, qué horrible esa obra. Fíjense. Contrato de obra por administración delegada. Por administración delegada. Por administración delegada. Bien. Son aquellos en los que el contratista por cuenta y riesgo del contratante coma, de quién será el representante para todos los efectos relativos, entiendan este relativos como relacionados, ¿no? Para todos los efectos relativos a la obra, se encargará, se encarga de la ejecución, del objeto del convenio, ¿cierto? Del objeto del convenio. Es decir, del objeto de la obra, pues prácticamente, ¿ok? Del objeto del convenio o del objeto de la obra. Bueno, leamos esto despacio. Son aquellos en los que el contratista, por cuenta y riesgo del contratante, de quien será el representante, miren que aquí el contratista
hace de representante del contratante, no necesariamente el constructor, ¿sí? No necesariamente el constructor. Y para todos los efectos relativos a la obra, es decir, para todo lo que tiene que ver con la obra, se encargará de la ejecución del objeto del convenio o, en otras palabras, del contrato. ¿Cuándo se da esto, muchachos? Les voy a poner un ejemplo mío específico, especificísimo, para que lo entiendan mejor. Miren, mientras yo fui ingeniero de botas, yo le digo ingeniero de botas, ¿sí? Porque andaba todo el día en botas, que es una experiencia muy bacana, ¿no? O sea, yo digo que uno antes de dedicarse a una cosa como esta, que es la enseñanza, tiene que haber untado, ¿sí? Y más en nuestro caso, para saber cómo es una obra civil, cómo se maneja los retos de una obra civil, ¿sí? La experiencia es muy importante en nuestro campo. Entonces, cuando era ingeniero de botas, a mí me contrataron, yo era parte de una empresa que se llamaba CAP Ingeniería, en Cali. Esta empresa, les voy a contar cómo era la obra. Sucede que por el Hotel Intercontinental en Cali, vamos aquí la grafiquita, hay un barrio aquí, ¿sí? No me acuerdo del nombre del barrio, pero este barrio es de clase alta, cerca del Hotel Intercontinental de Cali. ¿Qué pasaba? Esta gente de todo este sector estaba sufriendo problemas de presión de agua, de presión de agua, ¿sí? Es decir, que el agua no les llegaba por la presión que necesitaban a sus edificios, ¿sí? Entonces, los dueños, los propietarios de este sector, de las viviendas de ese sector,